Hola, seguidores de NeuroTakeaway, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar y actualizar los tumores pediátricos de cerebelo y de cuarto ventrículo. Y para esto vamos a comenzar diciendo que el mes pasado nada más se publicó la última actualización de los tumores del sistema nervioso central por la Organización Mundial de la Salud, trabajo que está dirigido por David Lewis, el neuropatólogo que tuvimos el gusto de tener en el canal hace poco tiempo. Allí se insiste en el reporte estructurado, integrado por parte de los patólogos, con distintas capas, una capa histológica, una capa de graduación, que ahora es en números arábigos y no más romanos, y finalmente una capa molecular, que como ustedes saben cada vez esta información es más y más importante. Y vamos a empezar directamente con el tumor estrella, más frecuente en pediatría, en la fosa posterior, que es el meduloblastoma. Este es un tumor maligno, es la segunda causa de muerte de cáncer en chicos por debajo de los 15 años. Es un tumor embrionario de grado 4 en esta clasificación, que se da frecuentemente entre los 5 y los 10 años, pero que puede aparecer tanto en lactantes como en adultos. Hay un pico entre los 20 y los 44 años. Normalmente es un poquito más frecuente en varones que en mujeres y usualmente es esporádico. Lamentablemente tiene una gran tendencia a diseminar, más o menos el 30% de todos estos tumores están diseminados en el momento del diagnóstico. Y con respecto a la clasificación, bueno, está dentro del grupo de los tumores embrionarios y hay dos maneras de poder diagnosticarlo. Una es a través de la biología molecular, y allí se destacan cuatro grupos: el grupo de la activación Wingless, el grupo de la activación Sonic Hedgehog, que a su vez se divide en dos: los que tienen la mutación TP53 y los que son wild type. Y esto es importante porque son completamente distintos desde el punto de vista pronóstico y de tratamiento. Y finalmente los que no son ni Wingless ni Sonic Hedgehog, que serían el grupo 3 y 4 de la radiogenómica clásica nuestra. Y finalmente la posibilidad de hacer el diagnóstico de médulo sin biología molecular a través de la histología, con las cuatro variantes clásicas, que son la forma clásica de médulo, la forma desmoplásica nodular, la forma con nodularidad extensiva y finalmente la forma de células grandes anaplásicas. En la clasificación esta se mencionan los subtipos que se hacen con perfiles de transcripción, de transcriptomas, de metilomas. Son muy complejos, o sea, cada uno de estos grupos tiene distintos subtipos, pero básicamente se enfatiza en el grupo Sonic Hedgehog, el que tiene la activación Sonic Hedgehog, porque ahí hay 4 subtipos y parece ser que esto sí puede tener importancia pronóstica entre ellos, y por lo tanto quizás también una diferente aproximación terapéutica. Bueno, con respecto a las imágenes, ustedes saben que la tomografía sigue siendo el primer estudio, normalmente sin contraste, que hacemos a estos pacientes que vienen con normalmente náuseas, vómitos, cefalea y ataxia, a veces pares craneanes. Fíjense que frecuentemente este tumor está asociado a hidrocefalia y está localizado en la fosa posterior, en línea media o fuera de la línea media, pero tiene una característica fundamental en TC, que es iso o hiperdenso con respecto al parénquima. Y esto lo distingue casi claramente del resto de los tumores. Entonces, esta densidad, ¿de dónde viene? Viene básicamente de la estructura del tumor, que está compuesto por células pequeñas, redondas y azules, con alta densidad celular. Estas células tienen poco citoplasma, tienen poco líquido, por lo tanto, la densidad es muy evidente. Y a veces, lamentablemente, vemos, como en este caso, la presencia de metástasis a nivel subependimario, que también se ven densas como el tumor original. Esta característica de ser isodensos con el parénquima puede ser peligrosa si no miramos bien el estudio, porque justamente en la fosa posterior hay artificios por
distintas densidades de hueso, los artificios de Hounsfield que conocemos, y entonces una imagen isodensa puede pasar de largo, y especialmente cuando no hay hidrocefalia. Así que fíjense en este caso la sensibilidad mucho más alta de la resonancia magnética con un tumor que capta contraste, incluso que estaba diseminado, un típico tumor del grupo 3 de la radiogenómica. A nivel de la resonancia, el tumor suele ser hipointenso en T1, iso o hiperintenso en T2 y FLAIR, justamente debido a esta densidad celular tan alta. Restringe en difusión, y esto es una característica súper importante que los distingue del resto, y puede captar o no con distintos patrones que vamos a ver en las próximas diapositivas. En materia de metástasis, como decíamos, puede metastatizar por líquido, tanto a nivel espinal como a nivel ventricular, a nivel subependimario. Y las metástasis subependimarias pueden tener distintas características. Una es esta, que se llama patrón match o patrón concordante entre el refuerzo y la restricción. Refuerzan y restringen como en este caso. La espectroscopía puede sumar, normalmente no define el diagnóstico, pero si aparece este pico que se llama taurina a nivel de 3.3, 3.4 ppm, que es un pico normalmente inexistente y que en este tumor aparece, a veces pequeño, está en el lado izquierdo de la colina. Bueno, eso ayuda mucho. La única variante que no lo suele tener es la variante Sonic Hedgehog, pero todo el resto sí. Y bueno, con respecto a las otras características, la colina es muy alta. En los que tienen formas localizadas, en el tumor original hay nuevamente mucho lípido y también láctico, como en cualquier tumor maligno. Bueno, uno de los primeros tumores en neuroradiología en el cual se aplicó la radiogenómica fue en el medulloblastoma. Básicamente la radiogenómica es la posibilidad de poder predecir, intentar predecir la característica molecular a través de las imágenes. Y aquí se consideran la topografía, el patrón de refuerzo, el patrón de las metástasis y la presencia o no de hemorragia. Vamos a empezar por la variante WINLES, el grupo WINLES activado. Es el menos frecuente, lamentablemente, porque es el más benigno, corresponde al menos del 10%. Se ve en niños y en adultos, es muy raro a nivel de los lactantes, y esto es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico. Se da tanto en varones como en niñas, no hay diferencia. El pronóstico es muy bueno. Como decíamos, tiene una sobrevida de más del 95% a los 10 años, incluso si hay metástasis, que no son frecuentes, pero tampoco agravan el pronóstico. La histología suele ser clásica, y la célula de origen, que hoy también tiene importancia, se considera que es la célula de los labios rómbicos inferiores, esas células progenitoras. Básicamente la activación de esta vía, que es una vía súper importante, ustedes ya la conocen a nivel embriológico y toda la vida del ser humano, tiene que ver con la proliferación, y comienza con la proteína WINLES y luego activa Frizzle y se activa luego la beta-catenina, que normalmente se degrada permanentemente. Se inhibe esta degradación y la beta-catenina actúa a nivel de los factores de transcripción del núcleo. En materia de radiogenómica, este tumor al principio se consideraba que estaba localizado en los laterales, a nivel de la cisterna pontocerebelosa, del pedúnculo cerebeloso medio. Suele captar contraste y restringe en difusión como todos los medulos. Pero esto fue cambiando. Este es un trabajo publicado por Soltan Patay, que mostró que había 4 subtipos, el A, B, C y D. En el A está a nivel intraventricular y en la línea media, en el B a nivel línea media pero extraventricular, en el C está a nivel lateral pero intraventricular, y finalmente el D, lateral pero extraventricular, que sería la forma que recién hablamos, la clásica. La causa por la cual puede estar en distintos lugares, desde la línea media hasta el lateral, tiene que ver con la migración de estas células que le dan origen de los labios rómbicos inferiores
que migran a través de un stream, una vía que se llama precerebelosa extramural anterior. Y esta es la vía, ustedes la pueden ver acá, y bueno, de acuerdo a dónde se produzca la mutación, vamos a tener la localización del tumor. Igual se considera que los que están en línea media siempre están un poco parasagitales, no exactamente en la línea media. El grupo alemán mostró lo mismo. Ellos tienen una casuística donde muestran que casi el 75% de sus winglets estaban en la línea media, y además tenían o paramedianos, tenían una característica importante, que tenían hemorragia, un 60% tenían sangrado, que si bien puede estar en todos los médulos, en este caso era muy evidente. La experiencia nuestra en el Garrahan es más o menos similar. Tenemos varios casos con winglets que tienen tumores mediales con sangrado, como pueden ver en este caso. Se ve muy bien en la secuencia de susceptibilidad magnética. Vamos al segundo grupo, el grupo Sonic Hedgehog activado. Está localizado en los dos extremos, en lactantes o en adultos. Corresponde al 30% de todos, se dan iguales en varones y mujeres, y la célula de origen es la célula del labio rómbico superior, en este caso, esos progenitores que van a formar finalmente las células granulosas de la capa granular externa, que con los años desaparece alrededor del primer año, segundo año de vida, pero que está localizada en la superficie del cerebelo, y esto va a tener que ver con la localización de este tumor. El pronóstico es variable, como dijimos, hay dos variantes, si está o no activada, mutado el PET53. El borde es variable, puede ser nítido o no, hay refuerzo. La variante desmoplásica es la más frecuente, puede haber también nodularidad extensiva, puede ser multifocal, y hay distintas mutaciones de esta vía, que la tenemos acá, la vía Sonic Hedgehog, que tiene distintos actores, la proteína Patch, Smoothen. Finalmente van a activar toda esa GLI, que es la que va a entrar al núcleo y va a producir la activación de los factores de transcripción. Otra vez es una vía que viene desde la embriología y se mantiene todo el resto de la vida. Aquí tenemos un ejemplo de este tumor, de esta variante. Es lateral, es periférico, hay refuerzo, normalmente multinodular, hay restricción, y a veces el refuerzo es heterogéneo, hay áreas que refuerzan y áreas que no refuerzan. Esto es una característica que también puede servir. Una forma que se ha descrito como bastante típica es la forma de uvas, como se puede ver en este caso, múltiples nódulos dentro del tumor que captan y otras partes que no captan, pero todas restringen, localizado a nivel lateral. Y aquí tenemos también esta forma, otra vez multinodular, periférica, lateral. Una característica del Sonic Hedgehog es que va a tender a residuar en el lugar. No es común que dé metástasis a distancia. Bueno, vamos al grupo 3. Este es el peor grupo, el peor pronóstico. Lamentablemente se da en un cuarto de los pacientes. Normalmente se da en lactantes y en niños. Es raro en adultos. Está en línea media dentro del cuarto ventrículo. Los límites son pobres, está mal definido, pero refuerza intensamente con el contraste, como vemos en este ejemplo. La célula de origen es una célula que está en el piso, en la zona ventricular del cerebelo, digamos, embrionario, que tiene unas células multipotenciales, unas neuronas stem cells, que son GABAérgicas y bueno, van a dar origen a las células de Purkinje, por ejemplo. Normalmente hay una amplificación MYC, y esto tiene alguna relevancia desde el punto de vista terapéutico, y las metástasis son frecuentísimas. Más o menos la mitad de estos tumores tienen metástasis al diagnóstico, y también da metástasis tardías, y esto es un problema. Acá tenemos imágenes de este grupo, típico medulo del centro del fosa posterior, intraventricular, con marcado refuerzo y bordes mal definidos, asociado a hidrocefalia. El grupo 4 es el grupo más frecuente, entre el 34 y 36% de los casos. Generalmente se da en chicos, es raro en lactantes. Es el grupo que es más común en varones,
está en línea media, los bordes son bien definidos, pero capta poco contraste, o nada. El límite entre poco y mucho a veces no está claro. En general se considera que más de un 10-15% ya es patológico, ya pasa a ser un refuerzo más extenso y pasaría a ser más típico del grupo 3. La célula de origen es la célula que está en el labio rómbico superior, pero que va a dar origen a los núcleos, a la zona nuclear transitoria, que va a formar los núcleos profundos del cerebelo. Es una población especial de neuronas. El pronóstico es intermedio entre el grupo bueno y el malo, digamos, entre el 1 y el 3, y lamentablemente también da metástasis que tienen un patrón peculiar. Cuando van a nivel subependimario suelen dar el patrón de mismatch, o sea, no captan y restringen, y cuando van para abajo a la médula dan el patrón match, captan y restringen. Y es muy común que tengan metástasis en el receso infundibular, que vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de este tumor. Fíjense que poco capta contraste. Esto es típico. Siempre hay que mirar la última secuencia, que es la que más va a ser sensible al contraste. A veces, si vemos la primera, podemos confundirnos con los grupos. Y acá vamos a entrar ya a hablar de las metástasis, las características que nos pueden ayudar a diferenciarlos. Si vemos un paciente que tiene un tumor, un medulo, y que tiene una diseminación al diagnóstico, de esta manera que se llama sugar coating, o sea, capa de azúcar, cobertura de azúcar. Esto es típico del grupo 3, es característico. En cambio, si tenemos un tumor que tiene metástasis subependimarias, que tienen mismatch o sea, no captan y sí restringen, que tienen metástasis en el receso infundibular, y que el tumor propiamente capta poco, esto es típico del grupo 4. En materia de columna, hay un concepto básico que ya decía Barkovich desde hace muchísimos años: hay que estadificarlo antes de realizar la cirugía, porque después de la cirugía se pueden haber confusiones con sangrados, con aracnoiditis. Siempre hay que hacer cerebro y columna al comienzo. Y tenemos muchos patrones en columna de metástasis. Están los grandes nódulos, que son muy típicos del grupo 4, los patrones de sugar coating, o sea, ese refuerzo en la superficie que es típico del grupo 3. Siempre hay que mirar el fondo del saco, la parte más baja. Esto fue algo que nos enseñaron los oncólogos, que allí pueden asentar metástasis. Y a veces se usan secuencias de difusión que son muy sensibles, porque acá estas metástasis restringen siempre, para detectar las metástasis en grano de arroz o en gota de lágrima, que son esos pequeños nodulitos que están entre las raíces y la cola de caballo. Hay que estar atento a los artificios, por ejemplo, la presencia de artificios de flujo por pulsación de líquido en T2, que se pueden resolver usando secuencias volumétricas, como en este caso el T2 Fiesta. También la presencia de señales hiperintensas en la superficie de la médula o entre las raíces de la cola de caballo, que pueden estar desorganizadas, producto de hemorragia secundaria a la cirugía previa. Entonces ahí esto se puede confundir con una metástasis. También, como en este caso, a veces después de una punción lumbar que produce hipotensión de líquido, muy ocasionalmente pueden aparecer estas colecciones subdurales que son llamativas, como en este caso, en este espacio que normalmente es virtual, y pueden simular metástasis, y bueno, son hiperintensas espontáneamente, están en el espacio subdural, datos muy importantes para no confundirse con metástasis. Bien, dicho esto, vamos a pasar a algunos otros tumores que pueden aparecer en este lugar. Acá tenemos, por ejemplo, dos casos de una misma patología. A la izquierda, un niño de 8 años con una lesión expansiva del hemisferio cerebeloso, subcortical, que no restringe en difusión, y esto es clave, que tiene un refuerzo bastante homogéneo. Y bueno, del otro lado tenemos otra variante de este mismo tumor, con una variante sólido-quística. El quiste normalmente refuerza, aunque a veces no, más o menos esto es mitad y mitad.
en su pared, y esto tiene que ver, es muy importante para el cirujano para saber si hay que resecar o no esa pared. Bueno, este es el famoso astrocitoma pilocítico. Fíjense, el espectro de este tumor es muy llamativo porque es un espectro que parece maligno, tiene mucha colina, tiene láctico, y esto tiene que ver con características propias del tumor, pero no es un tumor maligno. De hecho, en la clasificación actual, el astrocitoma pilocítico está dentro de los tumores circunscriptos y es un grado 1. Hay otros tumores circunscriptos que no son grado 1, no es lo mismo circunscripto que grado 1, pero este sí lo es, y normalmente se observa la mutación, la fusión KIA-BRAF en más o menos el 90% de los casos en esta localización. Por ejemplo, la mutación del BRAF B600 puede aparecer en un 10% más o menos, sobre todo cuando hay localizaciones como tálamo, y tiene que ver también con una diferencia en la difusión, que es un poco menos facilitada, un poco más restringida. Y después está la variante producida por neurofibromatosis tipo 1, que normalmente está en la vía visual. Así que acá lo que más vamos a ver es la fusión KIA-BRAF. Otro tumor, en este caso, que está localizado en el foramen de Luschka y se extiende a la cisterna cerebelopontina, capta contraste en forma heterogénea, restringe en forma heterogénea. Y bueno, este es un ependimoma. Hoy en día, en la clasificación actual, los ependimomas se dividen primeramente de acuerdo a la localización. Esto es nuevo. Pueden ser, se considera que los supratentoriales, los de fosa posterior y los de médula son tumores distintos, tienen distinta biología molecular. Y aquí tenemos los de fosa posterior, que son dos grupos. El grupo A, que corresponde a este caso, son lactantes, está lateralizado y tienen mal pronóstico. Y los del grupo B, que vamos a ver posteriormente. Estos ependimomas están asociados a una mutación normalmente de la histona K27, o también pueden tener a nivel del metiloma alteración de esta proteína, ZHIP. Normalmente pueden ser grado 2 o grado 3 y ya no se habla más de la forma anaplásica. Este es el ependimoma grupo B, chicos más grandes, digamos, están en línea media, tienen mejor pronóstico, en este caso con nada de restricción. Esta cola que aparece, que se va para abajo, que le llamaban antes la forma plástica de tumor de ependimoma, es característica. Acá tenemos una espectroscopía del ependimoma que también a veces puede ayudar cuando tenemos dudas. El pico de mioinositol suele ser muy alto, en 3,56 ppm. No es patognomónico, no es el único tumor que lo tiene, pero sí puede ayudar cuando hay dudas. Bueno, vamos a pasar a otro tumor, en este caso también un niño, un tumor de línea media, que refuerza en forma heterogénea con el contraste, no demasiado, que tiene mucha restricción, y este tumor terminó siendo un rhabdoide teratoide atípico, un ATRT. Es un tumor embrionario, no medulo, que hoy en día se considera que tiene tres variantes. Una variante Sonic Hedgehog activada, que puede estar a nivel supra o infratentorial, una variante de tirosina mutada, que puede estar sobre todo a nivel infratentorial, y finalmente los asociados a MYC, que pueden estar en cualquier lado, supra, infra o médula incluso. Este tumor se asocia habitualmente a una mutación, como decíamos, a nivel de la tirosina cuando está en fosa posterior, pero no exclusivamente. Vamos a ver tres características desde el punto de vista de la imagen que son muy importantes, que pueden aparecer, no siempre, pero la presencia de áreas que capten y que no capten es típica de la variante Sonic Hedgehog. La presencia de tirosina suele tener quistes periféricos, y esto no hay predominancia. Este patrón en banda de refuerzo, como band-like se le llama,
puede ser también otro dato que nos ayude al diagnóstico. Pasando a otro tipo de tumores menos frecuentes, pero que pueden aparecer. Acá tenemos uno localizado en el cuarto superior, pegado al velo medular superior, que restringe intensamente, que capta poco otra vez y puede tener hemorragias. Y en este caso se trató de un tumor embrionario con rosetas multicapa o multicapas de rosetas, mejor dicho. Este es un tumor asociado a la mutación C19. También hay un grupo que tiene la mutación Dicer1, y todos ellos tienen una proteína que se llama LIN, que es muy importante para el diagnóstico. Fíjense que el 70% de estos tumores están a nivel supratentorial, pero hay un 30% que se dan a nivel infratentorial, incluso muy raramente pueden aparecer en médula. Son tumores típicos de la infancia, de los lactantes, y no hay predominio por edad. Bueno, acá tenemos otro tumor hemisférico, raro porque tiene un refuerzo periférico, porque hay necrosis central, se ve en áreas hemorrágicas, áreas que restringen. Bueno, este tumor, difícil de interpretar, terminó siendo un glioma. Fue un glioma que hoy lo caracterizaríamos, de acuerdo a la clasificación de tumores difusos de alto grado, tipo pediátricos, en este grupo, ¿no? El que tiene la histona 3 wild type o salvaje, y el IDH también salvaje, es decir, sin mutaciones. En su momento se consideró un glioblastoma multiforme, lo cual hoy en día ya no existe más en este grupo. Bueno, acá tenemos otro tumor, en este caso una lesión pequeña, localizada en el cuarto ventrículo inferior, pegada al velo medular inferior, que capta en forma homogénea e intensa, que no restringe, y en T2 es oscuro, es ISO, y bueno, es un papiloma del plexo coroideo. Los papilomas normalmente en pediatría se localizan a nivel supratentorial, en el atrio, en el primer año de vida. Pero también hay esta posibilidad de encontrar ocasionalmente este tipo de localización, que es más típica de los adultos. No se habla más de que este grupo de tumores sean neuroepiteliales, se considera que son epiteliales, no tienen nada de neuronas, en realidad están compuestos por epitelio normal del plexo. Y aquí tenemos dos ejemplos de otro tumor. Fíjense, una lesión muy pequeña que realza intensamente y rodeada por abundante edema con efecto de masa, localizada en la superficie del hemisferio cerebeloso, normalmente a nivel subpial. Del otro lado tenemos otra variante, sólido-quística, pero en este caso el quiste nunca refuerza, la pared jamás refuerza, y si hacemos perfo vamos a ver que hay intensa perfusión de ese nódulo. Y bueno, como ustedes imaginarán, estamos hablando del hemangioblastoma, que en más o menos un cuarto de los casos en pediatría está asociado a la mutación de von Hippel-Lindau, esta proteína que es importante para la vía de activación del factor de crecimiento endotelial vascular. Bueno, aquí tenemos otro tumor muy interesante porque es muy benigno, sin embargo su aspecto puede llamar la atención, está en el hemisferio cerebeloso, tiene este patrón con áreas más líquidas y otras más sólidas, estriado, digamos en TC se ve bien hipodenso y no hay prácticamente refuerzo, es muy raro que refuerce, y muchas veces se asocia, si uno los busca, a estas lesiones cutáneas, que son pequeñas pápulas, y a muchas otras alteraciones, y estamos hablando de una variante de tumor glioneuronal, que es el gangliositoma displásico del cerebelo, en el contexto de un síndrome de Lermite-Duclos. Aquí la vía que se altera es la del PITEN, mejor dicho, la vía que se altera es el PI3K, que va a producir el AKT, que va a alterar a TSC1 y TSC2, que a su vez van a activar, al estar alterados, a la vía TOR. Así que todo esto tiene una lógica, bueno, pero finalmente es PI10 el que está alterado y produce toda esta proliferación en distintos lugares del organismo. Bueno, ya para ir terminando, quería
mostrarles este caso que nos dejó mucha enseñanza, porque era un paciente de 3 años con esta lesión que tenía refuerzo periférico, que restringía intensamente. En realidad había otras imágenes multinodulares. Bueno, era raro, pensamos que podía ser un absceso o múltiples abscesos. Se hizo una espectroscopía que ayudó porque aparecía este pico de piruvato a nivel de 2,4. Tenía este halo hipointenso en T2, que es típico de los abscesos. El paciente se fue a operar porque estaba muy mal, y los cirujanos, después de hacer el rasurado, vieron este pequeño orificio, y entonces fuimos a ver la tomografía que se había hecho al comienzo. No habíamos visto este orificio a nivel de la escama occipital, y este chico tenía un seno dérmico dorsal que se complicó con abscesos. Todas las bacterias que se hilaron, que eran distintas de este absceso, eran de la piel. Finalmente, entonces, quería recomendarle este artículo de nuestro amigo Alves, que está en Filadelfia, que básicamente lo que hace es proponer un algoritmo para la aproximación a los tumores de fosa posterior, que es muy interesante. Básicamente, lo que toma en cuenta es la localización del tumor, la presencia de restricción o no en el ADC, la edad y otras características como el patrón de refuerzo, digamos, básicamente eso no es muy complicado, eso es lo bueno que tiene. Bueno, con esto quiero terminar. Espero que les haya servido y gustado, y nos vemos la próxima. Chao.